Pero bueno, en fin, entró John Arias, le dio otra picardía, entró Mateo Casierra y hace esto. Mateo Casierra la lucha, la pelea, la busca, la encuentra y el gol de Colombia. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano, de todo el continente. Una vez más aquí en el canal y hablando de otro de los amistosos internacionales de esta fecha FIFA. Hablamos de la selección cafetera, hablamos de la selección colombiana, parce, claro que sí. Colombia con Néstor Lorenzo y este primer amistoso que están utilizando y que están jugando en este bloque FIFA, en esta fecha de amistosos y frente a Irak en España, en el estadio de Valencia, para poder hablar de todo lo sucedido y de esta agónica victoria, sí, y muy apretada victoria de Colombia frente al conjunto de Irak. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo, nos pueden apoyar muchísimo con el canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de esta victoria de Colombia por la mínima frente a Irak y todo lo que ha dejado este amistoso de la selección de Néstor Lorenzo. Bien, aquí tenemos la formación de Colombia ahí con Montero, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Salazar, Cuadrado, Lerma, Carrascal, Baloyes, Borré, Luchito Díaz, los 11 que elegía Néstor Lorenzo de entrada, ¿no? Para poder hablar de Colombia frente a Irak, frente a esta selección que da siempre lucha contra selección con la que sea, selección con la que da. Y realmente, a ver, la formación de entrada bastante polémica de Néstor Lorenzo, no sé, no me termina de cerrar Montero, Baloyes tampoco me terminó de convencer, Cuadrado en una posición también rara, la verdad es que no terminé de comprender esa situación y bueno, la verdad es que esta es la formación que ha querido Néstor Lorenzo en un partido que claramente de entrada ya hasta tenía la obligación Colombia de llevarlo adelante, de tomar la iniciativa. Todos sabíamos que Irak se le iba a presentar a defenderse, a buscar algún contragolpe, alguna desatención, alguna pelota parada y obviamente Néstor Lorenzo trató de ir para adelante con Luchito Díaz Show. Acá lo vemos siempre, nunca deja de sorprendernos Luchito Díaz con casi un año entero sin jugar y mucho más también, o sea, menos que un año, pero bueno, a lo que voy es que realmente no se nota, entró muy rápido en Liverpool, ahora también en Colombia. Carrascal me gusta que esté jugando, pero la verdad es que está teniendo poco movimiento en Rusia. Va a tener que cambiar si realmente quiere ser considerado en serio en Colombia, porque tiene muy pocos minutos hace un tiempo ya en la Liga Rusa en CSKA Moscú. Y la verdad es que Colombia, si bien arrancó tomando la iniciativa, no convence, o por lo menos no convenció esta vez. Ha tenido mejores partidos que este sin duda, pero no convenció realmente. Poco trabajo grupal en lo ofensivo, no se ha visto algo bastante comunicativo, ¿no? Con mucha dinámica. Vemos alguna que otra jugada de peligro, pero que realmente no terminan de cerrar para lo que es realmente Colombia y su potencial. Colombia puede mucho más que esto. ¿Se ganó? Sí, se ganó, pero Colombia puede más. Colombia puede aspirar a más con mucha calidad que tiene, mucha materia prima de jugadores que puede aprovechar y que yo confío por ahora que Néstor Lorenzo lo hará en el correr de este camino. Recién inicia para él, está probando a todos sus jugadores, hay pocos días de práctica, eso es verdad, pero Colombia está para mucho y realmente eso, la vara está muy alta porque Colombia tiene muy buenos jugadores en todas las líneas, será cuestión de alinearlos, pero esto es a lo que voy. No puede hilvanar una buena jugada Colombia, con toda la calidad que tienen sus jugadores. Será nerviosismo, puede ser un poco, será falta de trabajo, también puede ser otro poco, hablando de lo que Colombia trabaja con sus jugadores, ¿no? Son pocos días que uno trabaja en la selección, salvo algún torneo mayor en el cual pueden llegar a estar una semana antes conviviendo y practicando, pero la verdad es que poco y nada. Muy pocas jugadas y muy puntuales las de los ataques de Colombia y las llegadas. Por ejemplo, aquí la pelota parada siempre es un fuerte de Colombia, lo ha sido en su momento con Jerry Mina, con mismo el patrón Bermúdez y bueno, podemos ir mucho más atrás. Ahora en este caso con Davinson Sánchez, pero obviamente que todos esperamos mucho más de esta selección. Acá lo vemos claramente, ¿no? En esta
áspera, ¿no? Ya el segundo tiempo y Montero que alguna que otra duda, esta es tremenda porque el remate no sé si va tan fuerte, calculó bastante mal, pegó en el palo de milagro, podría haber sido ya el triunfo de la selección iraquí, casi sin quererlo. Acá lo vemos, ¿no? Colombia empezó a reforzar y aquí es donde está la clave. Aquí es donde, ¿por qué Néstor Lorenzo gana este partido con Colombia? Porque empezó a mover el banco en el segundo tiempo, empezó a hacer cambios que algunos jugadores obviamente no habían rendido, salió Cuadrado, salió Baloye, salió Carrascal, salió Luchito Díaz, salió Rafael Santos Borré, casi todo el ataque lo renovó y ahí es donde estuvo la clave, porque mira, Irak, te digo que se empezaba a animar, tenía alguna que otra más consecutiva, tenía ataques más seguidos y se animaba a Colombia, que la estaba pasando mal, que hasta que hizo esta transición de cambios le costó, pero bueno, entraron Yasser Asprilla, entraron los pibes, ¿no? Yasser Asprilla, después entró también Mateo Casierra, entró Oscar Cortés, acompañaron aún no tan jóvenes, pero acompañaron John Arias, Mateus Uribe, no sé si me terminó de convencer, ¿por qué no como lo habíamos visto anteriormente, un Kevin Castaño, que realmente ha manejado muy bien el campo de juego cuando lo ha hecho, aunque sea joven, pero bueno, en fin, entró John Arias, le dio otra picardía, entró Mateo Casierra y hace esto. Mateo Casierra la lucha, la pelea, la busca, la encuentra y el gol de Colombia, con el movimiento de Yasser que los empezaba a volver locos a los iraquíes, que va para acá, que va para allá, que corro por acá, que corro por allá, que filtro este pase. Los pibes de Colombia le dan aire, le dan rapidez, le dan agilidad, le dan impronta a Colombia. Lo que uno espera de los experimentados se lo está dando los pibes. Realmente han sacado una sub-20 de oro en Colombia, más allá del resultado, no importa que hayan quedado afuera en cuartos de final. Los pibes le dan un aire y este triunfo a Colombia. Cuando uno espera esto de los experimentados, apareció Mateo Casierra, la peleó en el medio del área, con rebote, con 2 o 3 defensores y aparece él. Con un Yasser que intenta, que va para adelante con más ganas que claridad, obviamente porque es joven, porque todavía le falta, pero va al frente y le pone onda y por eso Colombia saca adelante este partido, que era un 0-0 clavado, por no decir un 0-1, que de milagro no terminó así cuando Montero calculó mal en ese remate, pero Colombia... Uno sabe que puede más, por eso le exige más. Alguno dirá, ganamos o ganó Colombia, no importa. No, ganó, pero ¿hasta qué punto? Realmente, quizás la formación inicial no sé si fue de las más convincentes y es por eso que Colombia termina mejorando con el banco. ¿Será que en el banco había jugadores que estaban para estar de titular, que estarán frente a Alemania? Lo veremos, pero hoy la clave fue el banco. Los movimientos que hizo Néstor Lorenzo fueron ideales para que Colombia pudiese romper ese cero que se le complicaba con Irak y que realmente uno esperaba mucho de los que entraron desde el principio en el campo de juego. No importa, ya está, hay que seguir mejorando, hay que tomar esto para crecer y hay que tomar esto para el próximo partido que se viene, que es muy, pero muy importante, que frente a Alemania, más allá de lo que pueda pasar con el equipo rival o lo que sea, Colombia lo tiene que plantear de buena manera, tiene que trabajar de manera muy seria este partido y obviamente tomando en cuenta lo que ha sido la formación de hoy y lo que ha sido hoy Colombia con este once inicial y lo que le ha podido proveer los suplentes, ¿no? Y sobre todo los pibes, como ya les digo, esa impronta, esa agilidad, esa rapidez, esa pizca de picardía que necesitaba Colombia para romper ese cero de Irak y que termina ganando, pero como ya les digo, a causa de los pibes, Los pibes para Colombia son muy importantes, hay que llevarlos, hay que darles ruedo porque te pueden aportar muchísimo y hoy lo han demostrado más que nunca. Los pibes a veces pueden ser más que un experimentado, Así que a tener en cuenta esto, Néstor Lorenzo, los cambios estuvieron bien, entraron bien ellos y bueno, habrá que ver si realmente pueden seguir por este camino y si los experimentados pueden hilvanar esa idea con el correr del tiempo para realmente aportar lo que ellos tienen para aportar, porque son muy importantes y porque son muy buenos jugadores. Pero bueno, hoy ha ganado con lo justo Colombia y se espera mucho, pero mucho más en lo que va a recorrer para las eliminatorias. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente, sobre Colombia, sobre el amistoso que se viene con Alemania, absolutamente todo, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante
que también dejen ese enorme like por la victoria de Colombia, por los pibes, por todo lo que ha pasado en este partido frente a Irak, pero que también comenten acá abajo qué les pareció a ustedes el partido, cómo lo vieron a Colombia, qué tiene para mejorar, qué les gustó, todo, absolutamente todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.